Estoy sentada aquí en la tranquila soledad de mi habitación, mientras la luz de la lámpara proyecta sombras tenues y mi mente vuelve a vagar hacia aquel terrible día. El día de la boda de mi hermanastro debería haber sido un día de alegría y unión familiar. Sin embargo, para mí fue el día en que una ilusión que duró toda una década se hizo añicos oficialmente. Tengo 27 años, una edad en la que se supone que eres lo suficientemente fuerte para enfrentarte a la insensibilidad. Pero cuando el dolor proviene de las personas a las que has llamado familia, tu corazón puede desgarrarse igual que el de un niño. Para entender este golpe, debo hablar de mi pasado. Mi padre biológico nos abandonó cuando yo era muy pequeña. Su ausencia dejó un vacío enorme y una herida profunda de rechazo. Recuerdo las tardes enteras sentada en el porche, esperando un coche que nunca llegaba en mis cumpleaños. Mi madre solía inventar excusas para él, pero incluso a los 7 años uno sabe cuándo no es amado. Esa sensación de ser descartable se arraigó profundamente en mi ser. Crecí preguntándome qué había hecho mal, desarrollando una sensibilidad extrema ante cualquier señal de abandono y construyendo muros para protegerme del mundo exterior. Entonces, mi padrastro entró en nuestras vidas. Yo tenía 17 años, llena de actitud defensiva. Trajo consigo a sus 2 hijos biológicos. Al principio mantuve las distancias, temiendo que si me permitía amarlo, él también se iría y me dejaría otra vez rota. Pero fue paciente. Durante 10 años asistió a mis graduaciones, se interesaba por mí y siempre decía que éramos una familia. Recuerdo vívidamente mi graduación de la universidad. Él me abrazó con tanta fuerza y me dijo frente a todos que estaba inmensamente orgulloso de su niña. En esos momentos sentía que finalmente había encontrado un ancla, un refugio seguro. Pasamos incontables tardes de domingo arreglando cosas en el garaje o simplemente viendo la televisión juntos en el sofá. Esos pequeños momentos cotidianos fueron los ladrillos con los que construí mi confianza en él. Pensé que el amor no siempre tenía que ser de sangre, que podía ser una elección diaria, y yo creía fervientemente que él me había elegido a mí. Lentamente derribé mis muros. Empecé a llamarlo papá y lo vi como un verdadero padre, una pieza que sanaba mi infancia. Hice todo lo posible por integrarme y ser digna de ese amor. Los meses previos a la boda estuvieron llenos de preparativos frenéticos. Ayudé a elegir los arreglos florales, acompañé a mi madre a probarse vestidos y organicé parte de la despedida de soltera de mi nueva cuñada. Quería demostrarles que estaba allí para ellos, que era una parte vital de este engranaje familiar. Llegó el fin de semana de la boda, con un clima precioso y un salón magníficamente decorado. Yo llevaba en mi corazón el deseo sincero de desearle lo mejor a mi hermanastro. Corría de un lado a otro, ayudando a coordinar con los proveedores, intentando desempeñar a la perfección el papel de la hermana pequeña de la familia. Sin embargo, pronto sentí un distanciamiento invisible. La primera grieta apareció durante las fotos. El fotógrafo llamaba a los grupos familia de la novia, del novio, amigos. Yo esperaba en un rincón lista para subir con mi mejor sonrisa. Mi padrastro, mi madre, los novios y mi otro hermanastro se alinearon en la plataforma. El fotógrafo gritó, «Familia del novio excelente», y el sonido de la cámara resonó. Nadie me llamó. Mi madre posaba impecable, mi padrastro abrazaba a sus hijos, riendo a carcajadas. Veía los flashes iluminar sus rostros sonrientes, creando recuerdos impresos en los que yo simplemente no existiría para la posteridad. Sentí una punzada de vergüenza caliente subir por mi cuello, como si los demás invitados pudieran ver el letrero invisible de no deseada parpadeando sobre mi cabeza. Me quedé allí paralizada,
sintiéndome como un fantasma en medio de la fiesta. Me tragué las lágrimas, diciéndome a mí misma que me llamarían luego para una sesión más íntima, pero ese momento nunca llegó. El evento más cruel ocurrió durante la cena. Todos estaban reunidos para un brindis. Mi padrastro se levantó y con el rostro radiante de orgullo empezó su discurso bajo las luces tenues. En el clímax emocional, su voz resonó por el micrófono, haciendo eco en cada rincón del salón. Mirando esta mesa, mirando a mis 4 hijos, no podría estar más orgulloso. Sus 2 hijos biológicos y sus 2 nueras. El espacio a mi alrededor pareció congelarse. El aire del salón de repente parecía haberse agotado. Sentía un zumbido ensordecedor en mis oídos, ahogando los aplausos y las risas de los invitados que celebraban un discurso que acababa de aniquilarme. 4 hijos. Esas palabras se repetían en mi cabeza. Acababa de contar a los miembros de su familia y yo no estaba en la ecuación. Recordaba exactamente a las personas que realmente consideraba sus hijos. A mí, la niña que lo llamó padre durante 10 años, que lo cuidó cuando estuvo enfermo, me borró por completo frente a decenas de testigos. Me mostró mi verdadero lugar, una extraña, una marginada con derecho a roce, pero nunca familia real. Sentí como si me estrujaran el corazón, despertando el monstruo del dolor de mi padre biológico. Todo mi esfuerzo por sanar y confiar se desvaneció por una sola frase. Con el pecho oprimido y al borde de un ataque de pánico, salí rápido del salón antes de que alguien notara mi colapso. Corrí hacia el jardín. El frío aire helado de la noche me golpeó la cara y me ayudó a recuperar un poco de lucidez. El silencio del jardín contrastaba brutalmente con el estruendo de la fiesta adentro. Me abracé a mí misma, temblando no solo por la baja temperatura, sino por el shock de la traición profunda. La humedad del césped mojaba mis zapatos de tacón, pero no me importaba. Solo quería fundirme con las sombras, desaparecer en la oscuridad, para no tener que enfrentar la realidad de mi soledad. Me dejé caer en un banco de hierro forjado y lloré. Lloré por la niña abandonada que llevaba dentro y por 10 años de inútiles esfuerzos por integrarme. Mientras me ahogaba en desesperación, mi teléfono vibró en mi bolso. Era mi padrastro. Mi corazón anhelaba una explicación, hija, ¿dónde estás? Pero mi razón me gritaba que me detuviera. Estaba sollozando y furiosa. No quería hablar con el hombre que acababa de negar mi existencia. Necesitaba estar sola para asimilar mi dolor. Así que presioné el botón para rechazar la llamada y silencié el teléfono. Me quedé allí casi 1 hora hasta que el viento secó mis lágrimas y mi respiración se estabilizó. Me retoqué el maquillaje en el baño y volví a entrar. La primera persona que vi fue mi madre. Pensé que me abrazaría al ver mis ojos rojos y mi expresión demacrada, pero dejó escapar un suspiro de fastidio y dijo con frialdad: ¿Por qué no contestaste la llamada de tu padre? ¿Qué estupidez estás haciendo? No te comportes de forma infantil en el día feliz de tu hermano, no exageres las cosas. Esa palabra fue una segunda puñalada más profunda que la primera. No le importó mi ausencia en las fotos o en el discurso. Siempre supe en el fondo que ella vivía aterrorizada de perder a este hombre, de quedarse sola de nuevo tras el fracaso de su primer matrimonio. Pero nunca imaginé que el precio de su seguridad sería mi propia salud mental. Me sacrificó en el altar de su familia perfecta, eligiendo ser la esposa devota antes que la madre protectora que yo tan desesperadamente necesitaba en ese instante. Su única preocupación era mantener la fachada de una familia armoniosa y proteger a su marido de cualquier incomodidad. Resultó que no solo fui rechazada por mi padrastro, sino que mi propia madre había elegido el lado de los demás. Caminé en silencio hacia un rincón con el alma vacía, esperando a que terminara la fiesta. Días después, mi padrastro se disculpó.
Dijo que estaba emocionado y borracho, que fue un desliz tonto y que siempre me había considerado su hija. Sus disculpas sonaban sinceras en tono, pero para mí estaban vacías de sustancia. Los deslices de un ebrio reflejan exactamente lo que oculta su subconsciente. Reconocí sus palabras, pero no pude perdonarlo. Es como romper un valioso jarrón de cristal. Puedes pegarlo con pegamento, pero las grietas permanecen a simple vista para siempre. Mi actitud evasiva incomodó enormemente a mi madre, quien me presionó todos los días para dejar el pasado atrás y no ser rencorosa. Me decía que yo estaba arruinando los hermosos recuerdos de la boda con mi dramatismo innecesario, que debía ser la adulta madura y dejarlo pasar por el bien de la paz familiar. La manipulación fue tan sutil y a la vez tan agresiva que plantó en mí un enorme sentimiento de culpa. Empecé a dudar de mi propia cordura, llevándome a contar mi historia en internet en foros anónimos para preguntar a extraños si realmente yo estaba equivocada por rechazar una simple llamada. Los comentarios de la comunidad me abrieron los ojos y me liberaron de las pesadas cadenas de la culpa. Cientos de voces me aseguraron que rechazar la llamada no fue un acto rencoroso, sino de pura autodefensa. En un momento de dolor extremo, establecer un límite temporal para poder llorar era vital y necesario. Señalaron con dureza la crueldad de mi madre, quien eligió pisotear mis sentimientos para preservar una imagen feliz que solo existía en su imaginación. Comprendí que la validación emocional es fundamental para el alma humana. Cuando mi madre llamó a mi dolor estúpido, destruyó mi derecho básico a estar herida. El olvido en las fotos y en el discurso evidenció la amarga verdad de que solo fui una invitada temporal en mi propia casa. No le debo a nadie un perdón fácil y rápido cuando mi herida ni siquiera ha sido reconocida adecuadamente por quienes la causaron. Ahora me preparo para el largo viaje de sanación que tengo por delante. Buscaré a un psicólogo capacitado para sanar mis traumas de abandono y dejar de anhelar afecto de quienes no me lo dan de forma incondicional. Entiendo que este proceso no será lineal. Habrá días en los que la ira me consuma y otros en los que solo sienta una tristeza profunda. Pero estoy dispuesta a hacer el trabajo duro. Tendré una conversación franca y directa con mi padrastro. Aceptaré su disculpa, pero dejaré muy claro que los límites entre nosotros cambiarán drásticamente. Ya no seré la hija obediente que mendiga migajas de amor. Con mi madre será una batalla mucho más difícil. Le diré de frente que priorizar su matrimonio sobre la estabilidad y la salud mental de su hija ha dejado consecuencias gravísimas e irreversibles. Si sigue ignorando mis sentimientos y defendiendo lo indefendible, me alejaré para protegerme de su toxicidad. Aprenderé a establecer límites infranqueables, no como muros de aislamiento, sino como puertas que solo se abran para quienes realmente merezcan entrar en mi vida. Esta historia no es solo sobre una llamada ignorada o una foto familiar perdida. Es mi despertar definitivo. Pasé 10 años de mi juventud tratando de encajar a la fuerza en un rompecabezas donde no había lugar para mi pieza. Ahora entiendo que en lugar de mendigar amor a quienes me consideran prescindible, necesito aprender a amarme a mí misma con ferocidad. Construiré una familia por elección donde sea verdaderamente valorada. Esa es la verdadera belleza de crecer. Te das cuenta de que los lazos de sangre o los certificados de matrimonio no son los únicos que definen el amor. El amor genuino te incluye, te celebra y nunca se olvida de ti en los momentos importantes. Ya no seré la chica que espera triste en la esquina de la foto. Seré el centro de mi propia vida y nunca más volveré a llorar sola en la oscuridad porque nadie pronuncia mi nombre.